Octubre 1979. En uno de los años más difíciles del conflicto armado guatemalteco, Jorge Raúl García Granados es secuestrado en una violenta operativa que termina con la vida de su mejor amigo y la de su chofer. Durante meses es mantenido en confinamiento en lo más profundo de las selvas guatemaltecas y sus captores, el Ejército Guerrillero de los Pobres, exige que se publique un manifiesto en la prensa de Guatemala y que se pague una gran cantidad de dinero para liberarlo. La familia García Granados, desesperados por buscar asegurar la vida de su familiar, aprovecha sus conexiones con Israel para pedir ayuda, e Israel le envía a Leo Glesser, uno de los mejores negociadores de todo el mundo. El 18 de enero del 1980, la negociación termina siendo exitosa y Jorge Raúl García Granados logra regresar con vida a su hogar, asegurada en parte por el apoyo enviado por Israel. Pero, ¿qué tipo de conexión existía entre Israel y la familia García Granados? Para entender dicha relación, tenemos que remontarnos al año 1947, cuando Guatemala se convirtió en uno de los propulsores de mayor influencia en la creación del Estado de Israel. El 13 de mayo del 1947, uno de los hombres que más influencia tendría dentro del proyecto que buscaba crear la nación de Israel fue elegido como miembro del Comité Especial para Palestina, comité que buscaba resolver la disputa milenaria que tenían árabes y judíos en esta histórica zona del mundo. Y ese hombre se llamaba Jorge García Granados. Y es que Jorge García Granados era un ser humano muy especial. 26 años antes de que lo nombraran miembro del Comité Especial para Palestina, el joven Jorge, con tan solo 21 años, ya empezaba a conocer lo que significaba ser perseguido y hostigado por un Estado opresor. Y es que en diciembre del 1921, cuando el general José María Orellana derroca al presidente Carlos Herrera y Luna en un golpe de Estado patrocinado por la bananera americana de United Fruit Company, Jorge García Granados, siendo un idealista apasionado por la libertad, sintió la incuestionable responsabilidad de luchar contra el recién instaurado tirano y reorganizó el Partido Unionista, quien lo nombró secretario general. De inmediato empezó a atacar al gobierno de facto a través de artículos periodísticos y apasionados discursos, y en julio del 1922 fue arrestado y condenado por sedición. Y claro, el presidente Orellana lo quería muerto. Pero debido a que Jorge García Granados era nieto del líder de la Revolución Liberal Guatemalteca del 1871, el presidente Orellana se vio forzado a condenarlo a prisión por 10 años. 11 meses después, en una legendaria escena de la historia guatemalteca, su esposa, Judith Quiñones, decidida a luchar por la libertad de su esposo, aprovechó las festividades del 30 de junio, fecha en que se celebraba el triunfo de la Revolución Liberal del 1871, para irrumpir las festividades de forma increíblemente estratégica. El presidente, que estaba a punto de empezar su discurso ante una gran audiencia, escuchó un disturbio entre los allí presentes. Judith, la esposa de García Granados, se abría paso entre la multitud hasta llegar a unos pocos pies del presidente Orellana. Y totalmente decidida a luchar hasta el final por la libertad de su esposo, enunció: «Señor presidente, el nieto de García Granados pide un favor de misericordia en este día». «¿Qué es esto?», preguntó el presidente. «¿Qué es esto? ¿Cómo se pueden celebrar los principios liberales de García Granados y sin embargo considerar a su nieto como un delincuente común? Es por esto que le pido su libertad».
Hubo gritos de la multitud y toda la audiencia empezó a aplaudir. El presidente miró a la mujer y a todo el mundo allí presente y le dijo: «Te lo concedo». Y volviéndose hacia un oficial cercano, le pidió que fuera a la cárcel y lo liberara. Luego se volvió hacia la esposa. «Señora», dijo, «espero que su marido no continúe conspirando contra el gobierno». Pero a pesar de esto, esta no fue la última vez que García Granados estuvo en prisión. Durante el gobierno de Jorge Ubico, García Granados continuó luchando a través de su dominio de la palabra y su liderazgo indiscutible contra la opresión ejercida por el tirano, y fue condenado durante meses a confinamiento solitario. Al ser liberado y debido a la vigilancia que le tenía impuesta el presidente Ubico, García Granados decidió exiliarse en México, donde permaneció durante 10 años. En julio del 1944, cuando Ubico le entrega el poder a un triunvirato de generales liderado por Federico Ponce, García Granados regresa al país decidido, una vez más, a luchar por su patria. Forzado a esconderse para no ser apresado por el general Ponce, García Granados ayudó a estructurar el poder de Juan José Arévalo, quien logró derrocar el triunvirato y asumió la presidencia en marzo del 1945, inaugurando así la Revolución Guatemalteca del 44. Y 2 años después, García Granados se convertiría en uno de los más importantes artífices de la génesis de la nación israelita. ¿Cómo? Veamos. Regresemos nuevamente al 13 de mayo del 1947, fecha en que García Granados ingresa oficialmente al Comité Especial para Palestina, por la recomendación de varios representantes latinoamericanos que valoraban su carácter luchador como su sentido de justicia. Y es que la razón principal por la que Guatemala logra entrar a este reducido pero importantísimo comité, conformado por solo 11 países, se debe a que las Naciones Unidas decidió que ninguna de las grandes potencias estuviera representada, para así garantizar la neutralidad de la decisión final. Luego de ingresar al comité, García Granados, a pesar de no tener sangre judía, encarnó apasionadamente la lucha del pueblo israelita, luego de que se sumergiera por completo en la lectura de los documentos históricos ofrecidos por las Naciones Unidas y de su visita a Palestina en 1947. Y es que García Granados veía en Palestina a su propio pueblo, como rememoró en el libro que publicó sobre su experiencia. Descubrí muchos paralelos, tanto políticos como sociológicos, entre Palestina y Guatemala, aunque remotos uno del otro. Palestina había emergido del yugo del Imperio Otomano para ser víctima de tremendas presiones políticas y sociales, mientras que Guatemala, durante siglos, fue víctima de la crueldad del absolutismo español. Y siguiendo así los dictámenes de su propia conciencia, durante 1 año y 1 día en que estuvo conformado el Comité Especial para Palestina, García Granados se convirtió en una pieza clave dentro del grupo de diplomáticos encargados de manejar el proceso. Durante dicho tiempo, trabajó arduamente para conseguir los votos necesarios para que la partición, a la que se oponían los británicos y los países árabes, fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fueron 366 días de un arduo proceso de lobbying y de la estratégica concientización del sufrimiento histórico del pueblo judío ante los representantes de los demás países. Después de meses de auditorías y encuestas sobre la situación en Palestina, el comité emitió un informe oficial el 31 de agosto del 1947. La mayoría de los países de la comisión, con Guatemala al frente, recomendó la creación de 2 estados separados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional.
Finalmente, el 29 de noviembre del 1947, la Asamblea Plenaria de la ONU votó el plan de partición recomendado por el comité, siendo el resultado final de 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones, a la vez que hizo ajustes en los límites propuestos entre los dos estados. Este fue un gran triunfo para el pueblo israelita, y García Granados y el pueblo guatemalteco se encontraron en el epicentro de este histórico triunfo. Y es que para García Granados, la historia del pueblo israelita era el reflejo de lo más resiliente del espíritu humano. Como escribió más adelante, en un plano más amplio, estoy convencido de que lecciones para toda la humanidad se encuentran en la lucha de los judíos. Han demostrado que contra todo pronóstico, la fe en una causa y el espíritu de sacrificio por un ideal siempre triunfarán. Esa es la lección duradera para todos nosotros, que la fe es más fuerte que la fuerza, y en la batalla final, Él vence a quien lucha por lo que sabe que es justo y recto. Y como muestra final del carácter de Jorge García Granados, el 14 de mayo del 1948, antes incluso de haber recibido instrucciones de su gobierno, García Granados anunció públicamente en Naciones Unidas el reconocimiento de Israel por parte del gobierno de Guatemala, segundo país en reconocer la nueva nación después de Estados Unidos. Y para cerrar este primer capítulo de la historia entre ambos países, Guatemala se convirtió en el primer país en abrir una embajada en Jerusalén en el año 1956, convirtiéndose de esta forma en uno de los aliados más fieles de la nueva nación. Hoy en día, el nombre de Guatemala y el de Jorge Granados adornan varias calles en la capital de Israel, Tel Aviv. Y claro, la relación entre Israel y Guatemala solo estaba empezando. Después que el conflicto armado arrancó con fuerzas en Guatemala, la relación entre ambos países se redimensionó, y muy pronto Israel se convertiría en el aliado más importante de los gobiernos militares que durante años llevaron a cabo una sanguinaria lucha que resultó en la muerte de cerca de 200,000 personas. Pero ese es un video que dejaremos para otra ocasión. Señores, si les gustó este video, por favor denle like en la campanita más abajo, síganos en nuestras cuentas de Instagram y TikTok y nos estaremos viendo la semana que viene con otro videazo de Guatemala.